están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cuarta Pared. En esta ocasión habemos más en la mesa. Como siempre está con nosotros Claribel Puga. Hola, ¿cómo están? Por supuesto Eric Urrola y parte del equipo de I3C. En esta ocasión nos acompaña Pepe Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí. Charlie Flo, Carlos. ¿Qué onda? Soy Charlie. Si no me conocen, pues hola. Y en esta ocasión una nueva integrante de la mesa nos está acompañando, Ani de León. Hola. Pues bien, el día de hoy vamos a platicar de un tema también muy interesante. Espero que se la hayan pasado bien con el capítulo anterior, que estuvo también muy polémico. Así que en esta ocasión vamos a hablar de otro tema también interesante, quizás un poco menos polémico que el de la semana pasada, pero muy útil para todos, ¿no? Porque creo que todos sin excepción, tenemos algo ahí que aprender de ese tema, que es... Heridas de la infancia. ¿Heridas? Las 5 heridas de la infancia. Es un tema muy importante porque todos tenemos algún tipo de herida, todos. Es una forma instintiva de supervivencia, por así decirlo, en la cual manejas tus emociones, interpretas el mundo conforme vas creciendo y conforme le vas dando como un sentido a la vida, un sentido a tus emociones, y eso te ayuda como un instinto de adaptación. Y en este momento vamos a platicar sobre la herida de abandono, que es una de las heridas que considero que es de las que pesan más o de las que marcan más a las personas. Incluso físicamente se puede identificar a alguien con herida de abandono porque está tan marcado en el ser de las personas que se puede identificar. Sí, una persona con herida de abandono son personas que tienen como flacidez en el cuerpo, que caminan no con cierta postura, sino que caminan como si fueran espagueti. Todos están pensando en alguien. Sí, como que muy flácidos, de hombros caídos, su rostro casi siempre es un rostro triste o melancólico. Pero siempre y cuando no se haya superado el trauma, ¿no? Porque creo que hay mucha gente que ha sufrido eso, pero tú la ves y dices, oye, pues se ve bien, se ve feliz. Sí, eso es normalmente en las personas que todavía no lo trabajan, así es. La herida de abandono es muy característico de personas, de padres que no estuvieron presentes físicamente o que estuvieron ausentes de la forma en la que ellos no eran responsables de cuidarlos. O el hijo sentía que no era apto el progenitor para cuidarlos. Por ejemplo, hijos de personas que tuvieron, por ejemplo, a su bebé o a su descendencia cuando aún no estaban listos emocionalmente o mentalmente, o que no tenían madurez, que los dejan y todavía se sienten como jóvenes o se sienten que van a hacer de su vida lo que quieran y dejan a los niños no abandonados, pero sí desatendidos, no con una atención de papás, y ahí es donde empieza la mente de las personas como a mecanizan a ver. Claro, no es consciente, todo esto es inconsciente. No me están cuidando adecuadamente, no estoy teniendo toda su atención, o me sobreprotegen mucho. Entonces toda esa mezcla de emociones y pensamientos se hace como una programación. Imagínate que lo que les había platicado anteriormente, la huella o herida de abandono, imagínate que es como un lente que te vas poniendo con el paso del tiempo, y es un lente color amarillo. Ya cuando tú crezcas, si no sanas adecuadamente esa herida, todo lo vas a ver color amarillo porque ya traes ese lente puesto, ya traes esa interpretación. Vivimos en mundos interpretativos y las personas con herida de abandono ya interpretan todo a través del abandono. Las personas con herida de abandono que caminan en la vida y se encuentran en conflicto con otros, que siempre están en lucha con otros, que se sienten abandonados, que se sienten desprotegidos, que están en lucha, no es que los demás los abandonen, porque pueden estar ahí, pero esa persona siempre va a tener vívido el abandono, siempre se va a sentir sola aunque esté en comunidad. Una compañera. Sí, sola a una compañera. Esa no puede ni hacer matrimonio ni nada, ¿verdad? Porque todo, que estén ahí sienten que no están. Sí, así es. Y no es que los demás les hagan algo, solo los demás remueven la herida del abandono. O sea, la persona siempre se va a enfocar como que en el abandono, no es tanto su trauma que va a llevar su vida por esa rama, ¿no? Todo lo va a pensar de una manera, pues como lo vivió en su infancia.
desde un abandonado, así es. Y fíjate que una De vez hecho. que desarrollas la herida de abandono, te vuelves un abandonador. O sea que eso se podría decir que eso viene desde generaciones anteriores. Por ejemplo, a un chico que lo abandonaron y creció abandonado con esa visión, quiere decir que sus papás también fueron de alguna manera abandonados y por ello se repite ese patrón Sí. de abandonamiento. Y hasta que no lo hacen consciente, no lo dejan transmitir. Eso es transgeneracional, así es. Se transmite de generación en generación hasta que no llega alguien como todo que viene y sana y se da cuenta. Normalmente el que es abandonado no se da cuenta que tiene la herida de abandono. Sí necesitas incomodidad, tener cierta incomodidad o que te duela para poder buscar ayuda y el terapeuta ya poder identificar que tienes herida de abandono o de rechazo o de humillación. Ahorita estamos hablando principalmente del abandono porque considero que es de las más duras. ¿Qué tan frecuentes son las heridas de abandono? En nuestro país, aquí en México, es bien común la huella o herida de abandono. Herida de abandono, herida se me hace como algo fuerte. Más bien yo le llamaría interpretación. Pero aquí en México es bien común el abandono, porque empezó desde generaciones antes de nosotros, donde los hijos no eran importantes. Los padres se dedicaban solo a trabajar, a ser proveedores y ya, y los hijos andaban sueltos, con instinto de supervivencia, cada quien podía sobrevivir como... Pues un abandono no necesariamente implica un padre que se va de casa o una madre que se va de casa, o incluso podría ser uno de los padres que fallece. Eso también podría tomarse como abandono, Sí, pero claro. también puede ser algo sutil, como el hecho de no prestarle atención a tu hijo, el hecho... Me pregunto, eso que es muy común entre los padres, cuando traes al niño, por ejemplo, en el supermercado o algo así, y está haciendo algún berrinche el niño o se está comportando mal, y le dice, te voy a dejar aquí te voy a dejar aquí que te vayas solo, o te voy a dar con el señor que se lleva a Va a los venir niños, ropa ¿no? vejera, ¿no? Mira, ese señor te va a robar. Eso también genera como genera ese Sí, tipo. claro, la herida de abandono puede generarse o detonarse de un instante, de una emoción, depende de cómo lo interpreta el niño. Es que hay fases, ¿no? Está la típica y cliché de que, mi papá se fue por los cigarros, ¿no? Pero hay otra de que también... sí, Volvió. hay otra de que, pues, por ejemplo, mi papá o mi mamá no fueron a mi cosa que hice en el kinder y se lo perdió, yo me preparé. O también hay otra de que me ha tocado ver que mamá se llevan a sus bebés a la fiesta porque no quieren dejar esa vida que llevaban antes de, pues, de estar embarazadas y se lo llevan a todos lados o lo cargan con la abuela, con una tía. O sea, es como que fases de abandono, no es tal cual, ¿no? Y eso afecta de alguna forma. Sí, claro, sí. Imagínate, te afecta tanto que modifica tu estructura física. Es algo mental y es algo emocional, pero te afecta tanto que modifica toda tu estructura. Otra vez repetimos, la postura que adoptan las personas, y yo me paro Derechitos la todos. postura que tienen las personas que tienen heridas o huellas de abandono, ¿cómo es? Normalmente tienen escoliosis. Ok, ¿Qué es eso? la escoliosis es una curvatura anormal en la columna. Sí, es columna tanta vertebral. la presión del abandono que se agachan, son personas que caminan Como el señor Burns, agachadas ¿no? Que no sé. o sueltas, muy sueltas del cuerpo, como Aguadas. sí, como si siempre estuvieran muy laxos Sí, tono del muscular. cuerpo. Y su cara, sus faces es como si siempre estuvieran muy tristes. O sea, las comisuras de los labios es hacia abajo, los ojos también caídos, sí, es una tristeza. Hay autores que manejan que es de las heridas que llegan hasta el alma, porque es una tristeza que se marca hasta el alma. Sí, perdón. Es que yo, por ejemplo, que los bebés lloran, o sea, aunque te vayas al baño, pero los bebés sienten que los abandonaste, pues el abandono siempre está como presente en nuestra vida, así de, no veo a mi mamá, o sea, o eso en el supermercado, de repente si vas por el mismo pasillo, pero tú te distrajiste y vueltas y ya no está tu mamá. ¿Y dónde está? Está feo eso. A mí me pasaba que me dejaban en el carro, me decía mi papá, no, me voy a bajar a comprar algo a la ferretería, ¿no? Y era como que yo me quedaba viendo así como perrito a ver a qué horas volvían. Y era como que de repente lo perdía de vista porque lo seguía con toda la mirada hasta que se perdía. Y era como que yo decía, no, ¿dónde? Ya me van a robar, ¿o dónde está? Y es como que yo ¿Sabes decía, qué onda?". pasaba con nuestro hijo en la guardería? O sea, nosotros lo metimos bien chiquito a la guardería y pues era un llanto terrible y era un llanto de abandono, pues. O sea, yo le decía a mi esposo así como de, es que está llorando porque siente que ya no vamos a volver. Entonces, ¿la guardería también forma heridas de abandono? Fíjate qué interesante, ¿Cuántos sí. niños? Sí, qué Está interesante cómo es
La herida de abandono se hace por adaptación, porque duele tanto el sentirte abandonado, duele tanto que se marca en lo más profundo de tu ser, que tu mente dice nos vamos a adaptar, vamos a hacer esto y vamos a sobrevivir. Son sobrevivientes, todos somos sobrevivientes y en realidad sí es, sobrevivientes emocionales de la interpretación mental. Porque cada quien, por ejemplo, Carlos puede tener su propia interpretación del mundo y sus propias heridas. Y la mezcla de todo eso hace un resultado. Y él tiene sus propios lentes, entre comillas, o su forma de ver el mundo a través de su interpretación muy personal. Yo tengo una duda, perdón que interrumpa. ¿A partir de qué edad puedes como que identificar el abandono? Porque yo la verdad no tengo recuerdos de la guardería ni nada de eso. Yo tengo recuerdos a partir como de los 5 o 6 años. Para atrás no recuerdo nada, la verdad. ¿Hay gente que lo manifiesta antes o qué onda? Mira, por ejemplo, es bien fácil. En una pareja, cuando estás de pareja con alguien y sientes que esto ya se va a terminar o que tu relación se va a terminar, cuando empiezas a darte cuenta y haces todo lo posible para que no se vaya y haces, no sé, a lo mejor inconscientemente hasta te enfermas, a lo mejor inconscientemente... Las relaciones de De codependencia, sí, claro. Las relaciones de codependencia son personas que tienen heridas de abandono. Las relaciones tóxicas o esas personas que tienen parejas que son golpeadores o golpeadoras. Una persona que es muy celosa también. Pasan sobre Miedo, ti, ¿no? sí, claro. La característica es que tienes que dar todo para que no te abandonen. Todo para que te acepten, todo para que estén ahí presentes. O sea, gente porque que es se muy desvive, ¿no? latente el Por otra miedo. persona. Ujú. O sea, todo pero no me dejes. Sí. Pégame pero no me abandones. Sí, Se todo, escucha pero- feo, pero como un perrito, ¿no? Y es que los perritos siempre quieren andar ahí, que te ladran y que quieren llamar tu atención. Básicamente, pues... Y te vas de la casa y lloran. Pues. Exacto. Ah, ok, sí. Y luego muy inseguro, ¿no? También te vuelves Sí, muy claro, inseguro y de- tienen dificultad para soltar, son muy aprensivos, o sea, que si, no sé, perdieron una amistad, ¡ay! Hacen un llanto y es una pérdida tremenda y realmente lo vive, no por la pérdida de esa persona, sino por remover la herida de la infancia, de donde se detonó. Dos preguntas. La herida de abandono en los niños siempre es producida por los padres. Esa es una. Siempre es producida por el adulto Siempre pilar. es por los padres, a quien se supone que debería estar dándole soporte al bebé o al pequeño. Y una persona puede haber crecido sin heridas de abandono o haberlas ya tal vez procesado, trabajado y siendo adulto formarse nuevas heridas de abandono o siempre se forman en la infancia. No, porque se forman en la infancia porque tú no tienes la madurez y esa interpretación de decir, a ver, no nos están abandonando. Se fue a trabajar. Sí, ellos se fueron a trabajar, o mira, él sigue su camino, esta relación no funcionó, pero me permito seguir adelante y encontrarme algo mejor en el camino. Cuando ya hay un adulto, cuando ya está esa madurez de por medio, ya no es un niño abandonado, sino es un adulto comprendiendo. Cambia su Una- paradigma, ¿no? Cambia su interpretación. Entonces ahí sí ya serían traumas, porque también los adultos pueden llegar a tener un evento de abandono que tal vez ya no pasa por los padres, porque ya pierdes esa dependencia de tus padres, ¿no? Pero en ese caso ya entra, por ejemplo, la pareja, ¿no? Por ejemplo, una pareja en la que a lo mejor era algo sano, pero pongamos un ejemplo, una pareja, ¿no? En el que uno de los dos fallece y eso genera una herida emocional en la persona que queda viva. Eso no formaría una herida de abandono, aun cuando ya sea muy maduro emocionalmente. Que Eso también hay sería- adultos que no son maduros emocionalmente. Sería duelo, eso sería duelo, pero también, fíjate qué interesante, si tienes herida de abandono y no la has sanado, el duelo, imagínate lo tremendo que ha de ser. Es la persona que se va junto con la pareja, por ejemplo. Que... Se Pero enferman y si tienes todo eso, herida ¿no? de abandono que la sanaste y muere, por ejemplo, la pareja, tú ya trabajas solo el duelo. Sería como Claro. más desapego, ¿no? Sí. Desapegarte de esa persona. Ujú. Sería como diferente pues, el tratamiento que debes tener interno, ¿no? Contigo mismo. ¿Qué otras heridas son así comunes, aparte de la herida de abandono, pero nos queda claro de dónde provienen? Pero ¿qué otras heridas son también comunes de la infancia? La herida del rechazo, de la humillación. En la herida del rechazo es cuando no te aceptan tal y como eres. O sea, es una herida donde
nunca vas a estar a gusto, ya siendo adultos nunca vas a estar a gusto en algún lugar, siempre vas a sentir, aunque no sea así, siempre vas a sentir el complot de los demás o que los demás no te aceptan o que en tu trabajo no es suficiente lo que tú haces para poder agradarle a los demás y sientes ese rechazo. Es una programación muy personal de cada quien, es una interpretación. Primero, ¿cómo se produce? Y luego, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo se manifiesta? Y luego, por último, ¿cómo podríamos tratar? ¿Cómo se produce una herida de rechazo? Es igual que la de abandono, todo empezó en la infancia. Pero, por ejemplo, ¿es cuando Es alguien de le hace burla padres. a un niño? ¿O? Es de padres, no necesariamente, fíjate, es como el niño lo interpreta. Es de padres que, por ejemplo, se la pasaban comparando al un hijo con otro, o Con los decían, primos, con los sí, amigos. Como acá dices que, tú no puedes hacer esto, no tienes la capacidad, ¿no? Pues podría también darse como que, pues, reprimir al niño de cierta manera. O esto tú eres tonto, Sí, no pero esto puedes. sí. sí, Eres un sonso. el niño tiene que sentir que no es aceptado y por lo tanto lo digiere, por así decirlo, lo interpreta como sentirse rechazado. Y por ejemplo, hablábamos de los no deseados, pues. Eso puede ser una herida de rechazo. Claro. O sea, desde el vientre, pues, cuando no eres deseada y de repente naces, pues, de repente así como que, ¿qué hago con esto? Sí, sí, claro. También desde ahí puedes desarrollar la herida de rechazo. O incluso cuando la mamá no se siente querida, desde la mamá. Si la mamá no se siente querida y tú estabas en la pancita, por ejemplo, eso la mamá le transmite al hijo. No necesariamente tiene que ser el hijo ya que nació. O producto de alguna relación que no esperaba, o sea, un no deseado, pero a lo mejor no de una pareja, sino de chin, se me chispoteó y eso, y de repente la abandonaron, la dejaron sola y así, ¿no? ¿Algún ataque sexual? Ese tipo de cosas. Sí, sí, claro, sí. Y entonces, y este tipo de personas son personas que, por ejemplo, es el típico que está en la fiesta y siempre se apaga. Solitario. Ujú. Tiene la tendencia, ¿no? Como se siente solo, pues mejor se aleja, ¿no? A sentirse rechazado, sí. Y no es porque los demás lo rechacen y le digan, no, tú no eres parte de nuestro grupo social. Él no. se aísla. Él se aísla solo. Esas personas por lo general padecen de ansiedad, ¿no? Me imagino que estar conviviendo con gente les causa cierto pánico por temor a que lo rechacen. Creo que aquí habría dos formas de manifestarse de la persona dependiendo del temperamento ya propio del niño que se vuelve adulto, ¿no? O se aísla al sentirse rechazado, al sentirse que no forma parte del grupo, o son las personas súper extrovertidas que siempre quieren serle el alma de la fiesta porque quieren caerle bien a todo el mundo y a todo el mundo le dicen que sí, Ujú. los que hacen la fiesta en su casa, todo eso, Ujú, para ujú. tratar de al menos no sentirse tan rechazado. Y aún así se sienten rechazados por más intentos Están que llenos hagan. de amigos, pero no tienen amigos. O los que quieren quedar bien con todo el mundo, Ujú. o sea, para que no... Ahí entra ya la de aceptación también, la aceptación, perdón, y entra también ciertos rasgos de la persona de abandono, porque una persona con herida de abandono va a querer hacer todo lo posible para estarse rodeando de gente. Y podría ser la mezcla, por ejemplo, de una herida de abandono. y Que una podemos tener herida de más de una rechazo. herida, ¿no? Sí, Podemos claro. tener Bien. muchas. Es gente Está que bien tronado. siempre quiere, pues también como que llamar atención, ¿no? Porque siempre pues, hay en el salón el típico que busca como así de, yo voy a llamar atención porque voy a hacer esto y esto. También podría ser como que eso, Sí. podría manifestarse de esa manera. Sí, sí, claro. Lo importante aquí es identificar, primero, que algo no está bien contigo y que te sientes mal. O sea, a ver, identificar por qué si estoy entre tanta gente, por qué siempre me siento rechazado, por qué siento que no soy suficiente, por qué siento que todos están comploteando en contra mía, porque identificar, tomarte un tiempo y empezar a analizarte, a ver, ¿cómo me siento cuando estoy con los demás? ¿Cómo me siento cuando quiero soltar a alguien? ¿Cómo me siento cuando quiero ser aceptado, por ejemplo? ¿Qué me incomoda, no? En general, o sea, ¿en qué momento me siento incómodo, triste o nervioso? Y de ahí ya puedes ir partiendo para encontrar cuáles son tus... Todo, la vida tiene colores, o las emociones tienen colores. Pero si hay una mezcla turbulenta en tu vida y sientes que de plano la sufres mucho, ahí es cuando empiezas a identificar algo no está bien. Algo no está bien.
Y cuando llegas ya a ser un adulto, ya es tu trabajo y es hacer tu parte y responsabilizarte y sanarte mental y emocionalmente. Imagínate, hay personas que pueden pasar toda su vida con ese tipo de heridas, nacen, tuvieron esa herida, interpretaron toda su vida a través de la herida, mueren y nunca se dieron cuenta que solo era un lente o una interpretación o un enfoque. ¿Y eso cómo se trata? Identificarlo, aceptar tu herida, aceptar que así te tocó aprender en la vida y después decir, pues quiero modificarlo, ya no quiero esto. Sí tienes que aceptar que tienes un problema, sí tienes que aceptar que tienes esa herida, porque a veces es tan dolorosa y a veces es tan incómoda que no lo quieren aceptar. Suena ilógico, pero es cierto. Es tan incómodo decir, pero es que me rechazaron, pues sí, no pasa nada. Todos en algún momento pasamos por esas etapas. La mayoría cree que pues, nomás su vida es la pesadilla, pues no lo quiere ni compartir ni decir, ¿no? En la herida de abandono es de las más pesadas porque la gente tiende mucho a victimizarse. Es la víctima de todo lo que le pasa. No lo ve como una interpretación o lo que sucede como un enfoque neutral, sino siempre se está victimizando. Las otras heridas son la de injusticia, Ujú. la de traición y ¿cuál? Humillación, Humillación, abandono y rechazo. abandono y rechazo. Son las 5 principales. Hay autores que manejan 8, pero esas son las 5 principales. Lo importante y la forma de tratarlas cada una casi es parecida. Lo importante aquí es el amor propio. Mucho el amor propio. Permitirse sentirlo, ¿no? O hacerse consciente. Eso sería la cura, ¿no? Como que- Aceptarlo y aparte amarte tal cual eres, empezar a aceptarte, empezar a hablarte y a decirte, oye, nadie nos abandona, oye, ya no es necesario seguir humillando por haber sido humillados, perdonamos y liberamos. Pero hay procesos, me imagino, de mayor trabajo interior, ¿no? O sea, Sí, claro. regresiones, ese tipo de cosas que pueden ayudar. Todo más puede, profundamente. todo lo tienen que hacer con un terapeuta, más si son heridas muy marcadas. Así que si cuando estabas pequeño, pequeña, tu mamá te llevó al médico y te dijeron que no te iba a doler la inyección que te iban a poner y te dolió, eso te generó una herida de traición seguramente, ¿no? Y yo creo que una va detrás de la otra, ¿no? O sea, lo que decíamos, no nomás puedes tener una sola, pues en el abandono puedes sentir rechazo y luego el rechazo lo puedes sentir injusto, la comparativa y todo esto. Sí, claro. Y al final de cuentas, cada herida se van haciendo como máscaras en las personas. Y ya cuando menos piensas, le tienes 3 máscaras. Las Ya no ves 5 nada. máscaras, sí. Fíjate, qué interesante, todo lo interpretas a partir de eso. A partir de todas esas máscaras. Ya no es que ya no tengas máscaras. Lo importante aquí es que te regales de vida, quitarte todas esas heridas y redescubrir cómo es ver la vida sin esos enfoques o sin esos lentes. Y sabes qué algo pasa, bueno, yo creo, es como conocer también tu historia, porque lo que decía, por ejemplo, el Charlie, que a veces no te acuerdas. O sea, por ejemplo, mi herida, pues así, es que yo, o sea, a mí no me planearon, bla, 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 yo vine al mundo, pero a mí me contaron una historia de que, o sea, me ocultaron, digamos, o sea, varios tiempo, y yo cumplía años, una fecha que no era, pues, o sea, entonces de repente yo no conocía esa historia, yo me enteré que ahora sí que no habían, bueno, más bien que me habían estado como mintiendo, y eso es algo que yo traigo entre, así que, ¿por qué me ocultaron? O sea, ese rechazo, y como de repente, ¿por qué me mintieron? Pues, o sea, eso me mintieron, pero sabes que no nomás es tus papás, o sea, todos los que están alrededor de eso, pues, o sea, la verdad que esa traición yo la siento de toda la familia. Y eso es lo que te contaron para no decirte que eres adoptada realmente. Para nada. Ajá, o sea, hubiera estado mejor, Ya le ¿no? sembraste la duda, Mamá, vete al nacimiento. Acá, sácalo. No, sí, o sea, es cuando yo me enteré cuando vi el acta de matrimonio de mis papás. O sea, y entonces toda la historia, toda la mentira fue, incluso ellos cumplían años de casados diferentes, o sea, ellos cumplían un año más de casados de lo que tenían. Entonces cuando yo veo el acta de matrimonio digo, se casaron 3 meses antes de que yo naciera, pues. Entonces, así, o sea, y fue una herida que yo no descubrí hasta los, como 16, 17 años, pues. O sea, y es la historia que te cuentan también. Entonces es importante conocer tu historia, preguntar tus antecedentes. Oye, a ver, ¿qué onda? Porque entonces entendí muchas cosas. Sí, Entendí por qué siempre me sentía yo culpable de todo. Pero ya como un adulto. Ajá, ya adulto dije, por eso me siento culpable de todo, por eso lloro de todo, por eso le tengo un cierto rechazo incluso hasta toda la familia, pues, pero era inconsciente. Pero Sí. ¿por qué culpable?
Es que, porque por mi culpa se casaron, ¿entiendes? Entonces, todo era yo sentirme culpable de todo. Fue Se la forma peleaba. en la que ella lo hizo. Así que si tú eres familiar de Ani y estás viendo este video, no te sientas mal. Probablemente fuiste parte del complot y te lo mereces. Exacto, es que sí, o sea, es eso. Cuando dices, oye, qué gachos, porque yo ni siquiera, o sea, no tenía ni conciencia ni nada, es un bebecito, pues, ¿y por qué complotean contra eso? Chavos, planeen sus movidas. Todos somos supervivientes de alguna manera. Todos nos vamos adaptando. Hacemos adaptaciones, depende de la interpretación del mundo que vamos teniendo. Yo en lo personal he trabajado mucho la herida de abandono, mucho. Y ya siento que estoy mejor, pero si no lo hubiera identificado, probablemente se hubiera prolongado más ¿También tiempo. sufriste algo así? Yo creo que lo interpreté desde, ay, perdón a mis padres, desde que no fue una atención adecuada, desde sí la partida de que mis padres se separaron, como que sentí que no nos cuidaron adecuadamente, no tuvimos la atención adecuada. Y eso fue pasando el tiempo y no lo identifiqué hasta que comencé a estudiar. Así que si ustedes son los padres de Claribel y están viendo este video, No, pero sí pasa esta onda de, o sea, no es que sean culpables, lo que tú siempre dices, y yo creo que yo en esa onda perdoné a mis papás y a toda la familia porque tú haces lo que crees más conveniente en ese momento, Claro. O sea, es en la ignorancia o en la decir, no, ahorita, a ver, mejor todos hay que ocultarlo. ¿Por qué? ¿Para qué decirle? Ah, bueno, y si ellos creyeron que era lo mejor, a veces en esa eran jóvenes, pues no lo piensas, no piensas en la herida que puede suceder. O sea, en los divorcios, yo me pasa mucho con la gente que conozco que se divorciaron los papás y luego entra la onda de es que no pensaron en nosotros y es que nos hicieron daño y siempre es como esta parte. Y es que aquí entra lo que dice Claribel, ¿no? Que es transgeneracional todo este rollo, ¿no? Entonces es un patrón que indirectamente se puede estar produciendo de esa forma, o sea, como la forma de protección porque es algo malo, porque es algo que no debe pasar, que no debe de suceder, hay que ocultarlo, hay que callarlo. ¿Por qué? Porque probablemente eso viene de trascendencias anteriores. Y de una u otra manera se han vivido esas circunstancias de vida, ¿no? O sea, a lo que entiendo yo, y creo que es muy interesante porque, o sea, cabe mencionar que no es que en algún momento, pum, te cayó la máscara y ya, o sea, ya tienes, ya eres una persona abandonada, ¿no? Sino que es como tú decías, ¿no? Cuando me estabas platicando es como los lentes de cuando vas al... Optometrista. Ajá, y que te pone un lentecito, ¿y cómo ves? Bien, no, mal, y tú, Va mejorando. Te ponen como un montón de lentes, ¿no? Y colores y todo, entonces se va estructurando una forma de enfoque alimentándose constantemente, ¿no? O sea, bien decías, puede ser un evento así muy fuerte, como eso, mi papá se fue por los cigarros y nunca regresó. La interpretación de la madre de cómo puede estar diciendo es que tu papá te abandonó y es que no nos quiere y se fue con otra. O sea, cómo le puede dar esa intensidad dependiendo también de las heridas de la infancia que traiga la mamá. En este caso, cómo es que se alimenta o alimenta esa máscara o esa herida, y cómo es que se va haciendo esto muy gradual, ¿no? Y se puede ir mezclando con las otras heridas que mencionamos, ¿no? Depende de cómo pues, se trate, ¿no? Ese rechazo, abandono, porque ya ves que suele pasar que algunos papás no le toman la importancia a sus hijos, pero tratan de compensar lo que, le voy a comprar que este videojuego, le voy a comprar este juguete. Entonces el niño nace muy materialista, creo yo. Entonces podría ser como también otro derivado, ¿no? A partir de ese trauma. Hay diferentes tipos de abandonos, depende de la interpretación del que lo vivió. Pero sí que interesante sería vivir o interpretar la vida sin ninguna máscara, irla sanando, por ejemplo, sanar el abandono, tener tu etapa, tener tus procesos para sanar el abandono, después la humillación y así las 5 etapas. Sin llorar. En el próximo capítulo vamos a desglosar aquí todas las heridas de la infancia de Pepe para que vean cómo se hace. Sería muy interesante, ¿no? O sea, estaría muy interesante un voluntario, ¿no? Quien sea, hacer tal vez otro capítulo en el que hablásemos, ya no nada más de eso, sino que cada quien diga, no, pues yo recuerdo cuando me dejaron olvidado en el parque, un confesionario, me olvidaron, ¿no? en la escuela y nadie fue a recogerme. Esa Sí, es otra, ¿no? cosas así. A mí me pasó a mí también me pasó que
pues nunca llegaron por mí y te tienes que ir caminando, ¿no? O a veces, no sé, tal vez alguna maestra te resguarda, pero Sí, esa sensación de feo. no De llegaron. abandono, sí. Como en el súper que ibas a vocear a tus papás. Mamá de Pepe Rodríguez. Favor de presentarse en caja. Sí, Ay, no. sí, sí me pasó varias veces. Por eso no Nunca quería les hablar, funcionó, va a llorar. nunca les funcionó. Bueno, pero tú te Siempre los escondías, ¿no? encontrabas. Porque tengo compas que cuentan que ellos se escondían y ya sus papás no los hallaban y era como que, chale. A él le pasó. El que está en producción ahí. Pues es un tema muy interesante. Sí, voy a subir meditaciones a mi canal de YouTube para que puedas trabajar todas estas heridas y liberarte de esta interpretación que afecta realmente y afecta la forma en la que interpretas y la forma en la que vives la vida. Y recuerden, ámense. Sí, y no Amor las, propio. no las escojas, hazlas todas, porque seguramente todos tenemos a mayor o menor grado todas esas heridas, ¿no? Sí, Y es que eso es muy importante. Fíjate que, igual para cerrar el tema, a veces creemos que somos conscientes de que tenemos alguna o no tenemos alguna, ¿no? Y la verdad es que probablemente todos, y hasta me atrevo a decir, todos de manera natural tenemos las 5, o sea, las 5 heridas en mayor o menor Así escala. es, y de hecho esa es la verdad, de todos la tenemos, pero ese depende, hay unos que se marcan más y otros es menos, pero sí. Sí, porque, o sea, tantas trascendencias que, bueno, más bien, tantos eventos que marcan algo en tu vida, como lo que decíamos ahorita del súper y esas cosas, o sea, cualquiera nos pasa, van generando esas pequeñas marquitas, ¿no? Esos pequeños enfoquitos. Son ¿no? microtraumas, se podría decir, ¿no? Exactamente, y la interpretación aquí debemos de hacerla real y consciente, aunque creamos que no la tenemos, ¿sí? O sea, pasa un ejemplo, ponían el ejemplo de una persona, yo se lo platicaba a Ani el otro día, ¿qué pasa cuando una persona se levanta de buen humor y todo bien y agarra un vaso de vidrio y se le cae y se quebra? Pasa... No, o sea, se levantó bien, todo está bien, va, agarra el recogedor, limpia los cristales, los tira a la basura y continúa su día, ¿no? Pero ¿qué pasa si sale en el trabajo, lo corren del trabajo y luego la esposa le habla y le dice que ya no quiere estar con él y luego, o sea... Poco a poco le va cambiando la cara, ¿no? Es como Sale que acá y choca y ¿Estás bien? y su coche no tiene ¿Quieres hablar con alguien? No, imagínate, o sea, y llega a su casa y se le cae el vaso. No se trata de tu día. ¿Qué pasa? Siempre hablando de ti. Siempre de ti. O sea, no quería contar que estaba así, sino que... No, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si después de... Digo, fue muy drástico, ¿no? Pero, Sí. ¿qué pasa si ha tenido un mal día? ha tenido un mal día Y se le cae el vaso. ¿Qué va a pasar? O sea, va a La reacción es explotar y completamente va... Quizá Y va a va a quebrar golpear toda y la va... vajilla. Ajá, porque su vida es un desastre. ¿A qué quieres cenar? ¡Cállate! Entonces es la interpretación precisamente de cómo estés tú internamente y el enfoque que le des las cosas. El acto fue el mismo, se cayó un vaso y se quebró. Entonces es lo mismo que pasa siendo la mañana o siendo después de un mal día, ¿no? Eso trasladémoslo a la vida, a tu vida normal, y es cómo podemos reaccionar a ciertas situaciones en los cuales cuando nosotros sentimos una ira, un enojo, una incomodidad, algo que no nos cuadra, un rechazo, probablemente viene arrastrado por ese tipo de heridas, ¿no? Y que tenemos que sanar, hacerlas conscientes y trabajarlas. Pero pues, ojo, también hay que tener en cuenta, pues ahí viene lo de autoconocerse, ¿no? Porque pues uno se conoce cómo reacciona ante ciertas cosas que le pasan y pues es eso, tratar de controlar sus emociones y pues más que nada autoconocerse sería como que a lo que yo tomaría ese tema de que tienes que aprender a reconocer cómo eres, cómo reaccionas, la forma en la que tú te puedes controlar porque tus acciones pueden dañar a otras personas y tú no te das cuenta, o sea, son conductas que tal vez para ti están bien, pero a la Mary no, o sea que hay que tener en cuenta esas cosas. Al final de cuentas lo que llevamos dentro no solo nos repercute en nosotros, ¿no? Sino también en los demás. Ajá. Pues estuvo buenísima esta charla, espero que les haya gustado. Recuerden dejarnos en los comentarios lo que opinan al respecto, si tienen heridas de la infancia y quieren sacar sus trapitos al sol, aquí déjenlos para que los podamos ver. Si les gustó el tema, quieren que
hagamos otro capítulo sobre este tema, lo podemos hacer, coméntenlo ahí, aquí en los comentarios. Y no sé si quieren cerrar con alguna idea. Solo que entre más nos responsabilicemos de nosotros mismos, más fácil y más agradable va a ser la vida. Así es. Todo lo bueno le sucede, recuerden. Todo lo que sucede, exactamente. Pues muchas gracias. Nos despedimos. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Bye. Hola.